Vamos a hacer una oración conmigo. Señor, gracias te damos porque nos has permitido adorarte y exaltar tu santo nombre. Gracias, Dios, porque sabemos que tu presencia es quien viene y restaura nuestros corazones y nos alientas a seguir adelante. Ahora, Dios, quiero con toda humildad pedirte, Señor, que me permitas humildemente compartir tu palabra y que, Señor, podamos salir de este lugar motivados en tu presencia, sabiendo, Dios, que tú tienes un plan para cada una de nuestras familias, que tú quieres bendecir a cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Dios, porque nos das esta oportunidad de reunirnos en este lugar como tu iglesia, Génesis. Y queremos, Señor, que tome nuestras vidas en tus manos, nuestro futuro en tus manos, hagas con nuestras vidas lo que tú quieras. Pero que en todo momento, Señor, tu nombre sea glorificado, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestras familias, en cada una de las familias, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Señor sea con ustedes. Y este mes vamos a estar hablando acerca de la familia, que es el plan de Dios, el diseño de Dios. Y yo quiero que, primero que nada, tengamos algo muy claro, es de que el Señor quiere bendecir a cada una de las familias. A cada una de las familias el Señor quiere bendecirnos, porque ese es su plan. Porque cuando nosotros obedecemos el mandato del Señor, formamos una familia, el Señor se glorifica. La gloria de Dios se refleja a través de la familia, de los padres, de los hijos. Y vamos a estar compartiendo algunos pasajes en este momento acerca de la familia. Y ¿alguien sabe qué se celebra o qué se celebró el 2 de marzo de 1836? ¿Qué aconteció en esa fecha? ¿Quién? Pensé que alguien salió cantando. 2 de marzo de 1836. Bueno, como buenos tejanos deberían saber qué es la Declaración de la Independencia, ¿no? Del estado de Texas. ¿Y independencia de qué? ¿De qué país? De México. Así que este era el territorio mexicano. Para los que no sabían, le damos bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? No se preocupen. No. Pero algo sucedió, la historia cuenta, y yo hace muchos años leí la historia, estaba leyendo un poquito más acerca de esto, de que obviamente es lo que es esta región se empezó a poblar, y entonces declaró su independencia. El gobierno mexicano envía sus tropas, más de 6,000 soldados, y vienen entonces una serie de batallas que se llevan a cabo. Entre una de las más famosas es la batalla en San Antonio, en el Álamo, donde al parecer por 13 días entonces ellos están ahí, el ejército mexicano, y entonces prácticamente derrota a lo que es la resistencia de los tejanos. Fue realmente una batalla, se conmemora algo heroico porque por la resistencia de los tejanos, los que estaban ahí resistiendo. Pero sucede que después los que quedaron se vuelven a organizar ahora bajo el liderazgo del general Sam Houston. Y después de estar preparando estratégicamente, huyendo, el ejército mexicano con todas sus tropas empieza a perseguirlos, y llega un momento en un área en el cual el ejército mexicano se establece ahí, y entonces ellos empiezan, después de haber tenido una gran victoria, varias semanas, el 21 de abril de 1836, con solamente aproximadamente 700 hombres, toman de sorpresa al ejército mexicano en una batalla que dura aproximadamente 18 minutos solamente. Matan aproximadamente 600 de los soldados mexicanos, a otros 700 los toman como prisioneros, y el general, el presidente Santana, es forzado a firmar una orden para que todo el ejército mexicano se regrese. Y después de ahí ya pierden realmente México el control de esta área, y en ese suceso de batallas se reafirma la independencia de este estado, se une a Estados Unidos, y entonces ya el conflicto no es México contra Texas, sino es contra Estados Unidos, y bueno, ustedes conocen la historia. ¿Pero qué pasó ese día? ¿Por qué una batalla? Eran como 700 hombres los que venían con Sam Houston, era el doble de los ejércitos de las líneas mexicanas. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿A qué horas atacaron? Como a las 3 de la tarde. ¿Perdón?
Siesta time, con las 3:30 de la tarde. Estaban tomando una siesta. Estaban descuidados. Después de haber tenido una gran victoria, se confiaron. Estaban tomando una siesta cuando llegan ahí el ejército de Sam Houston. Y entonces en 18 minutos acaban con ellos. ¿Qué sucedió? Estaban descuidados, se durmieron, estaban dormidos. Y es una victoria clave en lo que es la independencia, en lo que es la historia de este estado. La historia hubiera sido muy diferente posiblemente si ellos hubieran estado alertas. Pero pensando en esto, ¿por qué traigo referencia a esto? Es de que quiero que, si el día de hoy, lo que yo quiero que usted entienda, que obviamente vamos a ir a la palabra de Dios, pero de que el día de hoy usted esté alerta y sepa de que estamos en una guerra espiritual, de que no podemos quedarnos dormidos, no podemos quedarnos dormidos. Si nos descuidamos, vamos a perder esa batalla. Si nos descuidamos nosotros, con un momento que nos descuidemos, vamos a perder esa batalla espiritual. Ahora, Josué era un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que sabía pelear él, a través de la dirección del Señor. Ellos planeaban las estrategias y ellos derrotaban ejército tras ejército. Únicamente cuando hubo desobediencia en el pueblo de Dios y un ejército más pequeño de Jai fue quien los hizo huir. Pero de ahí en fuera, las batallas que peleaban con el pueblo de Israel eran victorias, porque ellos seguían la voluntad de Dios, porque obedecían y porque conocían la estrategia, porque siempre estaban alerta. Pero al final Josué les da una advertencia. Yo quiero que abramos la Biblia ahí en Josué capítulo 24. Y usted puede leer este pasaje y realmente es el discurso de despedida de Josué, y empieza él a hacer un recuento de todas las bendiciones de Dios, de cómo Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo los llevó a Egipto, cómo los liberó de Egipto, cómo el Señor se manifestó con su mano poderosa, cómo el Señor les entregó la tierra prometida y han estado conquistando. Y entonces Josué les empieza a hacer este recuento y les empieza a decir cada una de las cosas. Usted puede ir cada versículo por versículo, entonces puede ver lo que es la historia realmente en resumidas cuentas de lo que es el pueblo de Israel y la interacción con su Dios. Y llega aquí el versículo 14 y entonces le dice así: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo conmigo más fuerte: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces dice el versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y todo el tiempo que Josué vivió, el pueblo de Israel se mantuvo, estuvo cerca del Señor. Pero me llama la atención de decir y resaltar todo lo que Dios había hecho. Y realmente, como estuvo compartiendo el hermano Noé el domingo pasado, el Señor tenía un plan maravilloso, la familia que lo tenía todo. Cuando nos ponemos a pensar todo lo que Dios les había dado y cambiarlo solamente por un solo árbol, por ese deseo, esa codicia de conocer, de ser igual a Dios, menospreciaron la abundancia. Y entonces Josué le está diciendo: todo esto ha hecho Dios con nosotros. Pero dice: pero si mal os parece servirlo, allá ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una declaración de fe, y él está diciendo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Conocía, Dios les había dado un mandato de que conquistaran la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quería que se mantuviera un pueblo puro, un pueblo santo, y les había dado instrucciones de que no se casaran, que no hicieran alianzas con las naciones
vecinas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué iba a pasar con su corazón? Contaminado. Se iba a desviar, se iban a ir en pos de otros dioses. Y tristemente vemos que eso fue lo que sucedió. Repetidas ocasiones el pueblo de Israel hacía alianzas, se casaban tomaban mujeres de los pueblos vecinos y entonces influenciaban su corazón y ellos empezaron a levantar altares a otros dioses, tanto así que el mismo templo de Dios habían altares a otros dioses. Después de que uno dice, oye, pero ¿cómo es posible de que se hayan alejado tanto de Dios, Dios manifestándose de tal forma que Él los había liberado de Egipto con mano poderosa? ¿Cómo es posible que se hubieran alejado? Ellos eran buenos para la batalla y estaban ahí conquistando, siempre estaban alerta y tuvieron éxito en ese aspecto, pero descuidaron el área espiritual, se descuidaron y entonces empezaron a mezclarse, empezaron a dejar que su corazón se contaminara y empezaron a tratar de imitar a los pueblos que estaban a su alrededor. Y esa es la historia del pueblo de Israel y lo podemos ver. Ellos sufrieron las consecuencias de una manera terrible. Y bueno, pues usted puede decir, ok, ¿y qué con eso, hermano? ¿Qué con eso? ¿Cómo nos afecta a nosotros el día de hoy? Yo creo que la iglesia, que la familia cristiana, que la familia en general está en peligro, de que está siendo atacada por muchos frentes y de que a veces muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta, de que realmente hay todo un plan para influenciar a la familia, para desintegrar a la familia, para incluso, ya eso no es nuevo, cambiar la definición de la familia, de tal forma que entonces la obra especial que Dios hizo sea destruida. Y la influencia realmente del mundo es muy, muy poderosa. Yo creo que cada una de las generaciones que va pasando decía, oye, pero eso no se veía en mis años. Digo, yo soy joven todavía, ¿no? Pero cuando yo veo las cosas que suceden el día de hoy, cómo hay tanta maldad, y dice, oye, pero eso no se veía en mis años de juventud, unos cuantos años, hace 2 años atrás. No. O cuando ustedes estaban más pequeños, eso no se veía. Realmente hay un peligro muy, muy grande. Ahora, a lo malo se le llama aceptable en nombre de la tolerancia. Lo bueno y lo puro ahora es anticuado o fuera de moda. Los medios de comunicación están realmente distorsionando la imagen de la familia. Y se dice que mientras haya amor, pues no importa si es una unión, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Generalmente no veo televisión, pero hace unos días estábamos sentados ahí en casa y estaba buscando algo para poder ver. Y entonces me quedé sorprendido y me quedé realmente espantado con lo que estaba viendo ahí. Y usted diga, bueno, es que es el pastor muy religioso. No necesariamente, no. Pero a veces no estoy tan al tanto de lo que acontece, la programación y cosas así. Y entonces hay una cadena de televisión, TLC o algo así se llama, y están promocionando una premiere, yo no sé qué día va a salir, pero supuestamente es un programa en el cual, ¿verdad?, exalta a aquel esposo con 5 esposas. ¿Verdad? Pobrecito, va a tener, ¿verdad?, bastante trabajo. Pero lo que más me llamó la atención es lo siguiente, es de que cuando está hablando ahí el Señor dice, no, que 5 esposas y salen todas las mujeres, no sé qué, y luego después pasan a los hijos. Y dice un hijo, no, pues no está tan mal tener 5 mamás. Y una niña de 4 o 5 años y un jovencito. Y realmente yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y si nosotros nos quedamos dormidos, si nosotros no estamos al tanto y al pendiente, todo este plan sigue adelante. ¿Y saben cuál es el plan?
Es simplemente influenciar a los hijos, a nuestros hijos, a los jovencitos, para que entonces todas estas cosas ellos las vean como normal. Normal, oye, pues, no, es que aquel no, si dice el niño, no, es que aquel niño, es que mi amiguito tiene 2 papás, o no, es que mi amiguita tiene 2 mamás. Y a veces tenemos temor de decir esto y de declarar que, bueno, eso es pecado delante de Dios, eso es abominable delante del Señor. Y aquellas personas que practican tal estilo de vida están condenadas a una vida eterna, pero apartado del Señor, lejos del Señor, en el infierno prácticamente. No porque nosotros queramos enviarlos ahí, claro que no. El Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, pero la palabra de Dios es justa y perfecta, y dice que todos aquellos que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Pero entonces nosotros, como familia, nuestra familia, entonces mi casa y yo serviremos al Señor, pero sí podemos decirlo y desearlo con todo nuestro corazón, pero debemos de entender que estamos realmente viendo cosas que asustan. Tristemente, este país que ha sido fundado con valores cristianos, un esfuerzo tan grande por tratar de eliminar a Dios de las escuelas, del gobierno, de todo lo que tenga referencia con la Biblia, quieren eliminarlo. Si hay una palabra que causa aquí un revuelto, si lo dicen en la televisión, en cualquier lugar, es una palabra muy sencilla: Jesús. Y a Jesús en sus trabajos se meten problemas. Y a lo mejor dice, bueno, no nos están llevando a la cárcel, pero estamos empezando a ver que es una persecución que está llevando a cabo a través de muchas formas. Y realmente como iglesia, si nosotros no ponemos atención y esto decimos, bueno, no está pasando nada, entonces no estamos haciendo un beneficio a las familias de la iglesia. Hay algo que también, si ustedes que tienen hijos pequeños, todo lo que es este desarrollo de la tecnología, que los niños ya tienen acceso realmente a todo tipo de información, ya sea buena o mala, es realmente algo alarmante. Es realmente algo alarmante. Y por accidente o lo que sea, los niños pueden llegar a ver información, ver cosas que no convienen en el internet. Pero hoy en día veo más y más niños que los controlan realmente, o jovencitos también, que los controlan los aparatos electrónicos. De que al niño hoy, para que se calle, ya le dan su tableta, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, ya el castigo es, te voy a quitar tu tableta, ¿verdad? Y se la quitan, lo que sea, y eso ya es el castigo. O por ejemplo, los chicos hoy en día realmente están obsesionados con el internet, con los teléfonos, con el medio de comunicación, y se pierde esa relación que se puede fomentar entre padres e hijos, entre hermanos. Ya las pláticas son por texto todos los días, ¿verdad? Y yo no quiero decir, no estoy tratando de satanizar, no crean que estoy tratando de satanizar los celulares. Si no quieren, aquí déjenlo, se lo vamos a alguien que lo necesite. No, traiga su iPad, aquí lo recibimos en la iglesia. No es eso. Pero yo quiero que usted entienda de que, oye, ¿qué está absorbiendo a nuestros hijos? Nuestros jóvenes son realmente como una esponja, que todo están. Póngase a pensar en lo siguiente: cuando a veces vemos una película, yo pensaba en esto, decía, bueno, a veces vemos una película y ya la catalogamos y no está tan mala, no tiene tanta violencia, no tiene tantas escenas malas, ¿verdad? En lugar de decir, es que esa tiene esto y esto y esto, pues oye, es que ya no está tan mal. Hemos bajado nuestro estándar y permitimos que todas esas cosas que están a la disposición lleguen a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y debemos de entender que, lo queramos o no, están influenciando la mente de los hijos, la mente de los jóvenes. Papás que descuidan a sus hijos y los entretienen con cosas como les decía, usted vaya ahí al mall, vaya a ver
cómo juegan los niños, y mientras los niños están brincando, están ahí en los juguetes, en los juegos esos para los niños, usted puede ver alrededor y todos los papás con su celular ahí texteando, simplemente sin poner atención a los hijos. Es muy fácil descuidarlos, es muy fácil descuidarse. Yo creo que en cierta forma lo hemos hecho. Ahora, algo que está de moda es de que a veces no pensamos en esto, pero toda esta comunicación que existe de encontrar a esos amigos que uno había dejado hace mucho tiempo y realmente está causando problemas en la familia, en las iglesias, en los matrimonios. O sea, realmente no es raro que escuche uno, es que se encontró con su exnovio de hace muchos años por Facebook y entonces empezaron a intercambiar mensajes y de repente se fue y dejó la familia y se fue con su novio, su novia. Y yo le estoy diciendo que yo he escuchado, y tristemente iglesias que yo he conocido ha pasado, de que no, la hermanita se encontró en Facebook con su novio de la juventud y dejó a su familia. Pero podemos hacer algo, podemos ignorar y decir, eso no pasa aquí, ¿verdad? Espero que hayan dicho amén, no escuchen amén. Likes. Realmente deseo que al menos el día de hoy se vaya con el sentimiento de alerta. No es que tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque esto es una batalla. Y si nos dormimos nos va a pasar como al ejército mexicano, tristemente. ¿Cómo dice la Biblia que el diablo anda? Como un león rugiente. Como un gatito ahí, un león rugiente, buscando a quien devorar. Y realmente usted dice, es que ¿cómo podemos competir con la influencia del mundo tan poderosa? Con Hollywood, con las películas, con los amigos, con el colegio, con la universidad, con los maestros. ¿Cómo podemos competir con ellos? ¿Será que podemos competir? ¿Será que la influencia de Dios, la influencia a través de nosotros puede ser más poderosa que la influencia del mundo? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quiero que veamos tres cosas, y es un pasaje que ya hemos hablado en varias ocasiones de ello. Vamos a abrir la Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer los primeros versículos y después nos vamos a enfocar el número 4 al 9, pero quiero que escuche esta palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Dice, léalo conmigo juntos, la palabra de Dios, este pasaje. Si usted nunca lo ha leído, pongan una notita ahí, porque es un pasaje muy importante. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo podemos hacer que la influencia de Dios, la influencia de su palabra, de su Espíritu, sea más poderosa que la influencia del mundo? Número uno, creo que debemos de tener esto como una prioridad de nuestra vida: el cuidado espiritual de la familia. Como padres, como esposos, aquellos que están aquí, que están pensando tener una familia en el futuro, por favor pongan atención, porque eso es muy importante. La principal responsabilidad de los padres, de los esposos, es velar por la vida espiritual de los hijos. Y en muchas ocasiones le relegamos esa responsabilidad a otros, a la iglesia. Y queremos que traerlos aquí a la iglesia 1 hora, 2 horas, y queremos que aprendan todo lo necesario.
Pero realmente la palabra de Dios, ¿en dónde se debe enseñar? ¿En dónde le dice Dios al pueblo? Llévalos al templo todos los días, o llévalos al templo los domingos, o el día, o el sábado. ¿Qué les dice? Repítelas cuando estés con ellos, fuera, en tu casa, en todo momento. Entonces debe de ser una prioridad para nuestra vida, la formación espiritual. Les voy a decir algo, y escúcheme bien todos ustedes. Tú le puedes dejar a tu hijo lo mejor, le puedes dar la mejor carrera, le puedes dejar la mejor casa, le puedes dejar toda la herencia, pero de eso no va a servir de nada si su alma se pierde. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? No va a servir de nada si su alma se pierde. Yo prefiero a mi hija que su alma se salve y que sea esa mi prioridad, y que si no puedo dejarle todas las cosas que deseo está bien, pero asegurarme de que su alma está con el Señor. Esa es la herencia espiritual, y esa es mi responsabilidad, y quiero que entendamos que vamos a dar cuentas delante de Dios cada uno de nosotros. Me toca dar cuentas delante del Señor por ustedes. Pero ¿saben cuál va a ser mi respuesta, Señor? Señor, yo les dije, yo oré por ellos, pero yo les dije, y ya, realmente. Pero mi familia va a ser diferente, porque yo estoy con mi hija y con mi esposa todo el tiempo, y ellos son mi principal responsabilidad, ¿sí? Y si yo tuviera mucho éxito como pastor y una iglesia tan grande, pero si pierdo mi familia, ¿de qué me sirve? Dios puede utilizar hasta las piedras para hacer obras maravillosas, pero mi hija solamente tiene un papá, y ese soy yo. Y si yo no hago mi tarea, mi esposa solamente tiene un esposo, y si yo no la cuido, la procuro, entonces voy a estar fallando. Esa que sea mi prioridad, que sea nuestra prioridad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente nosotros tenemos que amar, y se amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, hágala como usted quiera, pero los domingos trate de que su familia esté aquí, de que no sea otras cosas, de que a veces decimos, se nos es más fácil y no, un domingo no pasa nada. Pero ¿qué tal si ese domingo hablaron de algo importante, algo que su hijo se le pudo haber quedado grabado en su corazón, y en un futuro pudo haber utilizado eso para poder tomar una buena decisión? Si usted, lo mínimo que podemos hacer es traerlos a la iglesia, ya sea hasta arrastrando, que se vengan arrastrando, pero que vengan. Oye, yo me tardaba, cuando vivíamos ahí en México, en la casa pastoral, mi papá pastor por muchos años, y me tardaba yo en bajar cuando el servicio empezaba, y me iba súper mal. Mi papá subía por mí, ¿qué están haciendo aquí? Abajo ya, y me traían. Y ahora lo agradezco, porque me enseñaron a estar, me enseñaron a venir. Pero que nuestra prioridad sea el cuidado, procurarlos, que nuestra prioridad sea lo que es la vida espiritual de nuestra familia. Ahora, prioridad, que eso sea una prioridad. Número 2, que procuremos la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté siempre presente, no solamente en la Biblia, en los iPads, en los celulares, sino que esté en todo momento, de alguna forma, para que eso se quede en nuestra mente y llegue a nuestro corazón. Y yo debo reconocer que aprendí algo ahora en la reunión de varones que tuvimos la semana pasada, esos días, y me da mucha pena decirlo, pero creo que al menos yo había dejado esa buena práctica de memorizar la palabra de Dios. ¿Y cómo quiero que la palabra de Dios llegue a mi corazón si no la estoy memorizando? Y realmente lo que necesitamos nosotros es que motivar a que nuestros hijos empiecen a memorizar la palabra de Dios desde pequeños, desde jovencitos. Tiene 13, 14, usted puede trabajar, puede motivarles a que ellos empiecen a llenarse de la palabra de Dios. Llenarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces esa palabra va a dar fruto, va a estar ahí. Pero si eso lo descuidamos, si no dejamos que la poderosa palabra de Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos, entonces no nos sorprendamos que la influencia del mundo sea mayor.
muchas maneras de hacerlo. A veces somos muy creativos para algunas cosas, pero para las cosas de Dios no tanto. Que la palabra de Dios esté siempre presente. Dice, las vas a repetir a tus hijos. ¿Cómo se memoriza uno la palabra de Dios? Repitiéndola. Repetición. Y entonces creo que nosotros necesitamos entonces empezar, ¿verdad?, a memorizar la palabra de Dios. Amén. Y los varones aquí tenemos un reto precioso. Yo estoy realmente como parte, bueno, como pastor de la iglesia, como parte, yo estoy muy motivado tratando de aprender y memorizarme la palabra de Dios, y la idea es de que nos sepamos no solamente 1 Timoteo, sino también 2, y que le vayamos así. La palabra de Dios. Oye, hermano, dejemos de usar el tiempo para cosas que no sirven y memoricemos la palabra de Dios. Y eso fue para mí, ¿sabes qué? Voy a dejar de cosas que me están estorbando y voy a invertir en la palabra de Dios y a memorizarme un versículo, 2 versículos al día y tratar, ¿no? Yo sé que a veces se me ha pasado, pero tratando de hacer 1 o 2 al día para que entonces ese quede aquí en mi corazón. Y cada vez que vamos a dormir, cada vez que vamos a dormir con mi hija, entonces ella está aprendiendo Salmo 23, estamos repasando los pasajes que está aprendiendo aquí en la iglesia y sabemos que estamos permitiendo que la palabra de Dios empiece a quedarse en su mente, en su corazón. Ella casi se sabe el Salmo 23. Y yo sé que algunos de ustedes tienen una buena, excelente práctica. Pero necesitamos que la palabra de Dios se lea en casa, se estudie en casa, se memorice en casa. Que la palabra de Dios llene los corazones, para que entonces cuando el joven esté ahí en medio de una situación difícil y tenga que tomar esa decisión, recuerde la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo. ¿Sabe qué? A veces se da una garantía. No. Realmente, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, ellos van a tener las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones. ¿Se van a equivocar? Puede ser que sí. Pero nosotros vamos a haber cumplido con nuestra responsabilidad. Michelle lo dijo, jovencitos, ya no podemos echar la culpa a nuestros papás. Ya nos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios por todo lo que hacemos. Pero usted dice, bueno, ya mi hijo ya a lo mejor ya creció, ya no lo tengo conmigo, los muchachos que ya están en la universidad, ¿qué podemos hacer por ellos? Orar, y orar. Y hay que orar más, y hay que orar, y orar más, y hay que seguir orando. Y hay que orar más todavía hay que orar más, y hay que orar todo el tiempo, y orar por ellos, y orar hasta que muramos. Los hijos no dejan de ser hijos cuando se casan y se van, cuando se van al colegio. Es ahí cuando hay que orar más por ellos, es ahí cuando más hay que interceder por ellos, y hay que estarlos orando por ellos, cubriendo con la sangre de Cristo, para que entonces el Señor los guarde de una forma sobrenatural. Yo deseo con todo mi corazón que usted esté orando, pero si no lo está haciendo, le invito a que ore diariamente, ore por sus hijos. Yo oro por mi hija todos los días oro por ella, para que el Señor la guarde, que el Señor bendiga su corazón. Mi deseo es que ella sea una joven cristiana que ama al Señor con todo su corazón y le sirva. Mi mamá oró por mí, y yo sé que y esa es la bendición de Dios. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, ellos crecen conociendo la palabra de Dios, amando a Dios, y ellos empiezan a orar por sus hijos y entonces por las siguientes generaciones. Pero yo le voy a decir que el diablo, el mundo, está tratando de ganarse el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. El pastor Jim Cymbala, que es el pastor de la iglesia de Tabernáculo de Brooklyn Tabernáculo, comparte un testimonio. Y ustedes, los que conocen la historia o el testimonio de ellos, es una iglesia que ora mucho, una iglesia que Dios ha bendecido. Es una iglesia que ellos, la base es la oración. Y después de algunos años en los cuales Dios les había bendecido con un ministerio muy grande, una de sus hijas, la hija mayor más bien de él, se empezó a apartar del Señor, huyó de casa con su novio y empezó a tomar muy malas decisiones. Y ya tenía, parece, 17, 18 años. Y entonces pasaron unos meses muy terribles en su vida, porque imagínense enfrente de una iglesia muy grande,
pero su hija extraviada, lejos del Señor. Y después de que estuvo pidiéndole a Dios, el Señor le mostró algo, le dijo, ¿sabes qué? Simplemente clama a mí, ora, clama a mí. Y cuando la gente decía, no, oye, déjala, es que ya tomó ya sus propias decisiones, ya tiene 18 años, ya no la van a poder convencer, ya no la van a poder convencer. Entonces Dios le decía, tú clama a mí, sigue clamando a mí, sigue clamando a mí. Platica que una reunión de oración, estando ellos un martes o miércoles, el día que se reúnen a orar con toda la congregación, una hermana de la iglesia sintió una necesidad, dijo, el pastor, queremos orar por su hija. Y entonces él sintió que era de Dios, detuvieron la oración y entonces empezaron a clamar al Señor por la hija del pastor. Pero un clamor que duró minutos, que empezaron a clamar, y entonces él platica que aquel lugar parecía como realmente si fuera alguien estuviera dando a luz, decía, los dolores de parto se escuchaba, la gente clamando, pidiendo, reclamando la vida de esta joven para Cristo Jesús. Terminaron de orar. Unos días después, la hija llegó a casa. Tuvo un encuentro con su papá y prácticamente, como dice la parábola del hijo pródigo, llegó y arrodillada, orando, pidiendo perdón por lo que había hecho, se arrepintió y se reconcilió con sus padres y con Dios. Pero algo le dijo, papá, ¿quién estaba orando por mí? El martes, ¿quién estaba orando por mí? ¿Qué pasó? Dime, algo sucedió, algo sobrenatural sucedió. Yo sé que alguien estaba orando por mí. ¿Qué sucedió, papá? Y su papá le platicó lo que había sucedido en la reunión de oración. Y le dijo, esa noche yo tuve un sueño, Dios me mostró que me estaba yendo hacia un abismo y me mostró mi vida, mis pecados, todo lo que yo le había desobedecido, pero me dijo él que todavía me amaba y me dio una nueva oportunidad. Y se despertó de ese sueño llorando, arrepentida, y tomó la decisión de regresar a casa. El poder de la oración. No nos damos por vencido. Oremos por nuestros hijos, aun y cuando ya estén en el colegio, cuando estén casados, por nuestros nietos, que el Señor realmente obre sus vidas. Pero entonces tenemos dos opciones: simplemente decir, bueno, ya nos vamos, ya voy a terminar ese sermón, y decir, bueno, pues irnos a nuestra casa con esta información, o realmente decir, ¿sabes qué? Es cierto, si yo no procuro el bienestar espiritual de mi familia, entonces la influencia del mundo va a llegar irremediablemente y va a afectar la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Y usted puede el día de hoy decir, ¿sabes qué? No me importan los demás, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte, para procurar el bienestar espiritual de mi familia. Bueno, nos sacrificamos tanto por el trabajo, trabajamos tantas horas, trabajamos tanto por tratar de tener, y yo sé que lo hacemos con una buena intención, queremos proveer para nuestra familia, pero descuidamos lo más importante, que es su alma, que es su vida espiritual. Así que quiero que oremos, terminemos orando por nuestras familias, pero que sea una prioridad, que el bienestar espiritual, el cuidado de nuestra familia sea nuestra prioridad, que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que estemos alerta de qué es lo que están viendo, con qué compañías están saliendo, qué es lo que está llegando a sus electrónicos, a todas las cosas que hoy tienen acceso a ellos, y que estemos en oración, Así que yo le invito a que oremos, tomamos ese tiempo para orar. Si está con su familia, con sus hijos, ore por ellos por un momento. Ore por ellos, clame al Señor por ellos, ore por sus hijos, por su familia. Diga al Señor, bendice a mi familia, bendice a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Pide que el Señor bendiga y que su palabra esté en nuestro corazón, que su palabra esté ahí en medio de nuestro corazón para que sea una influencia poderosa. Ore, hermano, oremos juntos. Ore por su familia, ore por su esposa, por sus hijos. Ore, levante su voz al Señor, oremos al Señor. Ore por sus hijos. Señor, te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, a nuestra familia. Ore por su hijo. Pídale al Señor una bendición especial por sus hijos. Dígale, Señor, te pido que tú bendigas a mis hijos. Pida por sus nietos, pida por aquellos que ya no están en su hogar. Señor, te pedimos que tú bendigas a las familias de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno
de nuestros hijos. Bendice, Señor, a mis hermanos que ya tienen sus nietos. Padre, que tú derrames una bendición sobre sus vidas, que nos demos cuenta, Señor, que no podemos quedarnos dormidos, no podemos estar descuidados en esta batalla espiritual, en esta guerra espiritual, sino que tú deseas, Señor, bendecir a nuestros hijos. Bendice, Señor, bendice a nuestros hijos, que su crecimiento espiritual sea nuestra prioridad, que su crecimiento espiritual, Señor, sea lo que cada día nos mueva. Que, Señor, estemos nosotros alertas, salvaguardando su corazón. Te pido, oh Dios, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos padres, que, Señor, son responsables de su hogar, que les des, Señor, una disciplina, que les des, Señor, realmente la fuerza para poder vigilar por su familia, para que estén, oh Dios, al frente de la batalla, siempre, Señor, orando, intercediendo, enseñando tu palabra a sus hijos. Te pido, Dios, por las mamás, que tú las bendigas, que, Señor, las uses, que, Padre, les permitas nutrir el corazón de sus hijos con tu palabra, que ellos, Señor, puedan realmente recibir tu palabra y que puedan saber que tú, Señor, eres el único Dios verdadero. Bendice a cada una de las madres. Te pido que bendigas a nuestros hijos, a todos los niños de la iglesia. Oh Señor, estos niños que tú nos has permitido ministrar, te pido que tú los bendigas. Bendice sus corazones, bendice, Señor, sus vidas, que ellos puedan recibir tu palabra con gozo, que ellos puedan empezar a memorizar tu palabra para que se quede en su corazón, Señor, y que cuando venga la influencia del enemigo, del diablo, a tratar de hacerlos caer, alejarlos del camino, que tú, Señor, los bendigas y los fortalezcas. Te pido que bendigas a nuestros jóvenes. Oh Señor, te pido, Padre, que bendigas a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, que están en el colegio, en la universidad, que están fuera de casa. Señor, bendícelos, guarda sus corazones, guarda sus vidas, para que su corazón te honre en cada una de las decisiones que ellos tomen, para que den ejemplo realmente de tu palabra, y que tú, Señor, los bendigas, su futuro. Que, Señor, no solamente les permitas poder pasar sus clases, sus cursos, sino que ellos te den la gloria y la honra a ti. Que tú, Señor, los guardes de la tentación, los guardes de las drogas, guárdalos de la pornografía, guárdalos, Señor, oh Padre Santo, de las malas amistades, de los amigos. Guarda, Señor, a cada uno de nuestros muchachos, a nuestros hijos. Te pido, Señor, que bendigas, Padre Santo, a cada familia de tu iglesia. Que permitas, Señor, que tengamos familias sanas, que tengamos matrimonios sanos. Que, Señor, te pido que tú bendigas también una bendición especial a aquellos, Señor, jóvenes que están pensando casarse, aquellos que están deseando tener familia. Oh Dios, que tú los bendigas desde ya, que bendiga a sus hijos, que bendiga a sus generaciones por venir. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de sus vidas. Y que, Padre, tú seas nuestro Dios. Tú eres un Dios santo y tú deseas que vivamos una vida de santidad para ti. Te pido, Señor, todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien murió, quien resucitó, quien, Señor, nos ha lavado con su sangre preciosa, y a Él únicamente sea la honra y la gloria por siempre y para siempre, Señor, te lo pedimos humildemente. Amén. Amén. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Una vez más, más mi casa y yo serviremos al Señor. Hermano, ahora entonces nos toca ponerlo por práctica. Nos podemos poner en práctica. Desde el día de hoy empecemos a memorizar la palabra de Dios, empecemos a enseñar, empecemos a estar vigilantes, y que el Señor bendiga a cada una de las familias de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Puede saludar al hermano que está ahí, y que Dios nos dé una semana de mucha bendición.